Ya ha transcurrido buena parte del proceso electoral 2020-2021, se realizaron las elecciones el 6 de junio, ya se realizó el cómputo, faltan algunas etapas, pero creo que el consenso a nivel nacional e internacional es que un proceso tan complejo con elección de tantos cargos públicos en prácticamente toda la República, se llevaron a cabo elecciones federales y locales de manera simultánea. Pues estos comicios salieron muy bien. Creo que prácticamente todas las voces coinciden en que se realizaron de buena manera. Y vamos a hacer una evaluación de lo que significó este proceso y también preguntar qué va hacia adelante para el Instituto Nacional Electoral. Tenemos en la línea y le agradezco mucho al consejero presidente Lorenzo Córdoba. ¿Cómo estás, Lorenzo? Pascal, muy buenos días. Qué gusto de saludarte. Bueno, pues supongo que en el INE, digo, hemos por supuesto seguido tus declaraciones públicas, pero bueno, supongo que están contentos, están satisfechos con el resultado. Sí, mucho, Pascal. La verdad, este proceso electoral, pues digamos, se realizó en medio de un conjunto de nubarrones que volvían particularmente inédita, digamos, la coyuntura en la cual la elección estaba llevándose a cabo y volvían más complicado, en consecuencia, el trabajo del INE. En primer lugar, pues el contexto de pandemia que pues nos llevó a organizar la elección más grande que se va a hacer en América Latina este año en el marco del mismo, y que afortunadamente salió bien gracias a los protocolos sanitarios que realizamos. La ciudadanía confió en ellos, tanto con quienes fueron funcionarias y funcionarios de casilla, en esto que yo digo que es una literal apropiación de la parte de la ciudadanía de la elección. En segundo lugar, pues la gente salió y tuvimos una votación, una participación ciudadana muy alta, una participación del orden del 52.7%, que la coloca como la más alta para una elección intermedia en este siglo. Eso quiere decir que la ciudadanía salió y votó a pesar de la pandemia, confiando, insisto, en estos protocolos y medidas sanitarias. Incluso quienes no suelen seguirlos, los siguieron de manera muy responsable y eso hay que reconocerlo. En segundo lugar, pues un contexto de violencia que está allí. Nosotros tenemos el registro lamentablemente de 30 candidatos o aspirantes a una candidatura asesinados, lo que rebasa con algunas cifras lo que nos ocurrió en 2018, cuando tú recordarás, Kofi Annan entonces se preocupó, viniendo como visitante extranjero a México, de esa circunstancia. Entonces fueron 27 personas que fueron asesinadas. También el INE tuvo bajas, el crimen organizado o la criminalidad en todo caso afectó también la organización del INE, 2 compañeros fueron asesinados, con lo cual pues no hay que agradecerle nada a quienes se dedican a actividades delictivas, digo yo. Pero a pesar de todo, pues la coordinación con las fuerzas de seguridad nos permitió el día de la jornada electoral tener un contexto de paz pública, alterado esporádicamente por algunas conflictividades sociales en algunas zonas de Chiapas, de Michoacán, pero realmente previsibles. Sabemos que ahí tienen problemas irresueltos, incluso centenarios, ¿no? Que permitió que la ciudadanía saliera y votara. Y en tercer lugar, pues este contexto de agresiones, descalificaciones, intentos de construir una narrativa de que el INE es un órgano sesgado, parcial, poco confiable. Y bueno, pues la jornada electoral demostró todo lo contrario. El INE encabeza, o digámoslo así, conduce un sistema, aplica un sistema electoral, pues que tiene el reconocimiento, ya lo decías tú, a nivel nacional y a nivel mundial. No es casual que un medio, en la primera encuesta que se realiza de credibilidad ciudadana después de la elección, pues colocar al INE por primera vez arriba del 70% de confianza, y el 72-71%. Nunca había pasado en la historia de la autoridad electoral. Y el 82% de las y los mexicanos, por cierto, la mayoría del partido mayoritario, vale la pena subrayarlo, pues consideraron un 82% que el proceso electoral se condujo bien o muy bien, lo cual habla pues de una elección exitosa por donde se le quiera ver. Y pues desde el INE estamos muy contentos de que la ciudadanía se apropió de su institución, de su proceso electoral, y pues le dio una lección, digámoslo así, o desmintió, para decirlo de alguna manera, a todos aquellos que utilizaron la descalificación y hasta las amenazas francas y abiertas
al árbitro como una manera de enturbiar o de jalar agua a su molino. Siempre dije, te lo comentamos aquí, Pascal, que el INE no iba a estar en la boleta, y demostró con su profesionalismo, imparcialidad y sobre todo autonomía frente a cualquier poder que que está para servir a la ciudadanía y para organizar elecciones con base en los principios constitucionales. Oye, y un Así que muy dato satisfechos. del que apenas nos enteramos, al ratificar la calificación de la deuda mexicana, parte de las razones que se da es que tuvo un proceso electoral pues sin graves percances, sin tribulaciones, sin problemas, ¿no? Así es, pues creo que Pascal. también hay que agradecerle eso al INE, que digamos no se descomponga más el escenario económico por lo bien que se llevaron las cosas. Le agradezco mucho a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, que me haya esperado en la línea. Lorenzo, decíamos entonces que pues, en el INE están satisfechos ante lo realizado en el proceso electoral, y esto ha sido reconocido a nivel nacional e incluso internacional. Y sin embargo, el día de ayer, al anunciar una serie de reformas electorales que se propone enviar al Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que enviaría una reforma electoral para que de verdad haya independencia en todo el proceso de las elecciones, que no domine, dijo, el conservadurismo. Tenemos que buscar la forma de que quienes coordinen los procesos electorales sean gente de inobjetable honestidad, rectos, auténticos demócratas. Fue lo que anunció ayer el presidente López Obrador. ¿Tu reacción, Lorenzo? Pues ninguna, la verdad, Pascal, creo que va a contrapelo de la opinión de la mayoría de la ciudadanía, de lo que opina los medios internacionales, los organismos técnicos especializados en cuestiones electorales internacionales. Pues bueno, la verdad, creo que lo que ocurrió el domingo 6 de junio demuestra que si algo tenemos en México es una autoridad electoral independiente, autónoma, que no trabaja para ninguna fuerza política ni milita en contra de ninguna otra. Y todo lo demás pues son apreciaciones personales de actores políticos que hacen juegos políticos, ¿no? Nada más. Creo que pues a lo mejor vale la pena salir a la calle y preguntarle a la gente qué opina de su INE. Que por cierto, después del domingo, yo creo, siempre lo he dicho y me siento muy orgulloso de estar en donde estoy, de haber tenido el privilegio, de tener el privilegio de ser presidente de esta institución. Pues es la mejor institución pública del país. Por cierto, lo que sí es, y eso podría discutirse, pero lo que sí es inobjetable, y ahí están los datos, es que es la institución del Estado mexicano de carácter civil en la que más confían los mexicanos, ¿no? Bueno, y verías tú, ya pasado el proceso electoral, ¿verías tú algún aspecto de nuestra legislación, de nuestra organización electoral, de nuestro sistema de partidos, que valga la pena poner sobre la mesa y revisar? Mira, siempre es mejorable el sistema electoral, pero la mejor prueba después del domingo 6 de junio es que si no hay reforma electoral, no va a pasar nada. Los problemas del país están en otros lados, y creo que hay que enfrentarlos como se enfrentan los problemas estructurales, que no son problemas que afecten a solamente una parte de la población o a una parte del espectro político. Son la pobreza, son la desigualdad, son la corrupción, la impunidad, la violencia y la criminalidad organizada. Esos son los grandes problemas. Así que si hay una reforma electoral, yo te diría, pues siempre es perfectible nuestro sistema electoral, pero es algo que funciona bien. Los problemas están en otros lados y no hay que desviarse de la solución de esos problemas, porque esos sí lastiman toda la convivencia social y afectan todos los ámbitos de la vida colectiva, incluido, por cierto, el ámbito electoral. Ya mencionaba que ese fue el de la violencia, fue uno de los problemas que tuvimos que enfrentar y que sorteamos exitosamente como sociedad el domingo 6 de junio. Entonces, si se hace una reforma electoral, pues a mí me gustaría que fuera para fortalecer el carácter democrático de la misma. Eso significa pues avanzar en una proporcionalidad cada vez más pura, cada vez más fiel, que en las cámaras se reflejara de mejor manera de lo que se ha logrado hasta ahora la pluralidad política, porque si algo se constató el domingo 6 de junio, es que México es un país diverso, plural e incluyente.
en donde caben y cabemos todas las posturas políticas, ideológicas, en fin, que México no cabe bajo una sola voz, bajo una sola sigla política, y creo que eso es lo que hay que procurar y mejorar. Así que yo apuntaría más bien a simplificar varias cosas del sistema electoral, volverlo menos barroco, menos engorroso, por un lado. Por otro lado, apostaría pues a una reforma, eso, que mejorara la calidad de la representación política, y por calidad me refiero no a quienes nos representan, no en las cámaras, en fin, sino a la calidad en términos del reflejo lo más preciso posible de ese pluralismo, que creo que va a contrapelo de lo que se está planteando, que por cierto coincide con lo que plantearon los gobiernos del PRI cuando el PRI gobernaba, o que coincide con el gobierno, lo que planteaba el gobierno del PAN cuando el PAN gobernaba, es decir, reducir la representación proporcional. Sí, quería yo preguntarte de eso. ¿Tienes alguna opinión sobre, bueno, reducir o desaparecer Yo creo que yo lo que haría sería aumentar la representación proporcional, porque eso nos permite pues una mayor representatividad, como te decía. A ver, por ejemplo, déjame poner un ejemplo. En la Ciudad de México es mitad de mayoría y mitad de representación proporcional en el Congreso local. Por eso, y como lo ha dicho Muñoz Ledo, el mecanismo de representación que se introdujo en la nueva Constitución es mucho más progresista y mucho más de avanzada. Por cierto, mucho más de izquierda, si se revisa lo que la izquierda ha propuesto a lo largo de su historia, que el esquema que hoy tenemos a nivel federal. Y si se quieren reducir legisladores, pues bueno, pues entonces reduzcamos 100 de mayoría relativa, ¿por qué no? 200 y 200 sería una buena idea. Pero eso no me toca a mí plantearlo, eso es simplemente una reacción al vuelo. Yo lo que sí haría sería mejorar la calidad de la representación y sobre todo, pero que esta tendría que ser, Pascal, creo yo, la columna vertebral de cualquier reforma electoral, pues que sea una reforma que, como las que han antecedido, ¿no? Sirva para resolver un problema, y hay que diagnosticar cuál es el problema, porque pues hasta ahorita nadie lo ha puesto sobre la mesa, ¿no? ¿Dirías como ese viejo dicho que si algo no está descompuesto no hay que arreglarlo? Porque corres el riesgo de descomponerlo. O sea, si funciona, es el dicho que además los anglosajones frasean en este sentido, ¿no? Sí. Si funciona, no lo arregles porque corres el riesgo de descomponerlo. Sí. Entonces, pues la verdad creo que los problemas están en otro lado. Si hay una reforma, bienvenida. Desde ahora digo que el INE va a colaborar con todos los insumos técnicos y demás, con las cámaras del Congreso, para que tengan todos los elementos y que lo que se haga mejor efectivamente nuestro sistema electoral, porque sería una pena que después de 30 años de una serie de reformas paulatinas pero acumulativas que poco a poco fueron resolviendo problemas, y vuelvo a insistir, hoy no veo cuál sea el problema que se quiera resolver, a menos que lo que se quiere es una captura política del órgano, cosa que algunas iniciativas que se han presentado en los últimos 2 años, pues que claramente tenían como propósito. Dicho eso, pues que sea una reforma que mejore lo que tenemos, porque si no, pues la verdad hemos demostrado que funciona muy bien. Ahí está el domingo como una jornada absolutamente exitosa, por supuesto, para quien lo quiera ver. Así que si hacemos algo que sea para mejorar, ¿no? Lorenzo, en menos de 2 minutos tendría que hacer una nueva pausa y me disculpo por eso, pero podemos empezar a hablar, si te parece, de la parte contenciosa, digamos, del proceso. Bueno, todavía lo que falta, ¿cómo lo prevés? Mira, faltan 3 etapas todavía para que acabe este proceso electoral, Pascal. Sí. La primera es la fiscalización que el INE está llevando a cabo y que tendrá que resolverse a más tardar el 22 de julio por parte del Consejo General. Ahí determinaremos si hubo faltas en esta materia, si las hubo, cuáles son las sanciones que hay que aplicar, y determinaremos cuánto fue el gasto real que cada una de las 29,000 campañas hizo, y determinaremos si hubo un rebase o no de los topes de gasto de campaña. Hasta ahí el INE. Luego vendrá una segunda etapa, que es la litigiosa, las impugnaciones que contra los resultados o contra la fiscalización se presentan ante el Tribunal Electoral, y el Tribunal valorará si esas impugnaciones proceden y si en todo caso alguna elección se anula. Ya la verdad yo lo vi también la jornada, que no veo que estemos ante esa hipótesis, pero eso lo decide el Tribunal, no el INE. Esa es la segunda etapa. Y en tercer lugar, cuando se hayan resuelto todas las impugnaciones, a más tardar el 23 de agosto, el INE tendrá que hacer la distribución de las 200 diputaciones de representación proporcional, y con eso ahora sí terminará el proceso electoral, Pascal. Nuevamente gracias al consejero presidente del INE por haber esperado en la línea.
Lorenzo, me contabas de las etapas que faltan en el proceso electoral y creo que mucha gente, probablemente mucha gente no registra que todavía no va a haber terminado estas etapas a las que tú te referías, que concluyen con la asignación de los diputados plurinominales, cuando habrá que volver a las urnas. El 1 de agosto está programada la consulta sobre, de acuerdo con la pregunta que se hizo, la posibilidad de investigar y juzgar a los actores políticos del pasado. Esta elección se llevará a cabo el 1 de agosto, así que mientras está transcurriendo esta última etapa del proceso electoral 2020-2021, ustedes estarán organizando y llevando a cabo la instalación de centros receptores de votos para esta consulta. ¿Qué dificultad entraña eso? Creo que no tenemos una buena comunicación con Lorenzo Córdoba. Subimos que él tuvo que moverse por un compromiso, nos hizo, creo que ya lo tenemos. Lorenzo. Bueno, Pascal, mira, si te decía, no es un asunto sencillo, porque normalmente lo que ocurría, si era un proceso electoral, la estafeta se va a pasar entre las distintas áreas del INE, es decir, de las que hicieron la capacitación de la elección, a la de fiscalización, en suma. Sí. Aquí toda la maquinaria electoral ya está en marcha y ya estamos en la organización de otro proceso electoral. Sí. Lamentablemente no va a poder ser de las mismas dimensiones, con la misma cantidad de casillas, con la cercanía de estos centros de votación a los ciudadanos, porque reciben un sorpresa. A pesar de que la consulta la pidió el Ejecutivo, sí, el presidente de la República, la Secretaría de Hacienda no dio ningún financiamiento para realizar su. Él no la solicitó originalmente, no solicitó estos montos originalmente, cuando tuvimos que presentar nuestro presupuesto en el mes de agosto del año pasado, el presupuesto para este año, pues la consulta no se había solicitado, el presidente la solicitó el 15 de septiembre. Cuando lo hizo y la Corte avaló la pregunta, hicimos una solicitud de incremento de los recursos que ni Hacienda ni la Cámara de Diputados escucharon. Presentamos una carta constitucional ante la Corte, para que es la que hizo la pregunta, pues para tratar de encontrar una solución. La Corte dijo que teníamos excedentes de 6.500 millones de pesos, pero se olvidó la Corte que no son excedentes, sino es el financiamiento de los partidos políticos que nos vamos a tocar. En suma, para no hacer la historia, se no cuenta con recursos específicos para este ejercicio. Hemos, afortunadamente, en el INE, prácticamente todos los gastos se realizan a partir de licitaciones, muy buenas prácticas administrativas, a diferencia de lo que pasa en otros lados, y eso nos tiene recursos adicionales. Todas las medidas de austeridad que hemos venido instrumentando, pues estamos utilizándolas para hacer la consulta. Así que hacer una consulta con 57,000 casillas, no con las 162,000 que instalaron el domingo. Más o menos con la mitad sentido que con la mitad de las casillas que se instalaron, ¿no? La tercera parte. La tercera parte. Eso quiere decir que los ciudadanos quieren votar pues más lejos de donde estábamos acostumbrados, con mucha probabilidad. No es un problema del INE, el INE está haciendo con toda responsabilidad, está con este primer ejercicio ciudadana de la historia, porque los demás que se han hecho en actividad técnica del trabajo. Muy bien. Pero de agosto habrá que ir a las urnas de nueva cuenta. Bueno, pues estaremos pendientes de ello, Lorenzo, y te agradezco mucho estos minutos para el programa. Al contrario, Pascal, te mando un abrazo. Gracias a ti. Gracias, igual. Bueno, ahí está Lorenzo Córdoba. Una disculpa a nuestra audiencia que esa última parte de la entrevista no se escuchó tan bien como las dos primeras. Tuvo el consejero presidente que moverse porque iba a un compromiso, y esa es la razón. Pero bueno, pues cosas interesantes nos dijo sobre la realización del proceso, y también ante las propuestas de una reforma constitucional para crear otro órgano electoral y también desaparecer los legisladores de representación proporcional, también nos dio su opinión el consejero presidente.